a toda la generación del despertar, a todos los hijos de Casa de Oración Moriah y a las tribus perdidas de la casa de Israel. Un fuerte abrazo. Quiero bendecirlos y quiero darles las gracias por estar en sintonía con este canal que está llevando luz hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a hablar una enseñanza bien cortica sobre la Haftará, la parte profética de la Parashat Shemini. ¿Qué tiene que ver la Haftará con la Parashá? Pues tiene que ver con dos eventos muy tristes. La muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron ofrenda que Dios no le pidió. Y Usa, que llevaba el arca del pacto, era de los levitas que llevaban en un carruaje nuevo el arca del pacto, tropezaron el carruaje y se iba a caer el arca, y Usa metió la mano y en ese momento falleció. Estamos hablando de tres muertes confrontadas con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay un precepto que nosotros tenemos que aprender. La gloria de Dios no puede ser manufacturada. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Hashem las estableció. Por eso siempre decimos que vamos a hacer una misbah, dice, quien nos ha santificado con sus preceptos y nos has ordenado cumplir con esto y con esto, lo cual significa que es una orden directa de Dios que hagamos tal o cual cosa. Entonces la enseñanza de hoy está en la Haftará y tiene que ver con 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6, vamos a leer un poquito. Dice, nuevamente el rey David reunió 30,000 hombres selectos de Israel. David con todas las tropas que le acompañaban se dispusieron a partir desde Balei, Judá, para traer desde allí el arca de Elohim, que fue llamado el nombre de Hashem de los ejércitos, entronado desde los querubines. ¿Qué tiene el arca de especial? Pues el arca del pacto tenía las tablas de la ley, tenía la misma presencia de Dios. Israel, siempre que iba a las guerras, siempre que iba a acontecer algo muy importante, lo primero que entraba era el arca con los sacerdotes, porque tenía tal poder, tal fuerza, que siempre daba un privilegio a los hijos de Israel. Tanto la Parashá como la Haftará tienen una enseñanza muy profunda. Entonces, cuando Nadab y Abiú perecieron, igual el servicio continuó, porque la presencia de Dios estaba sobre ese momento, sobre la inauguración del Mizcán. Cuando el rey David recupera el arca del pacto de los filisteos, donde estaban las tablas de la ley, y sucedió que Usa toca con su mano el arca y muere. En ese momento todos entran en temor reverente, porque las cosas de Dios se hacen como Dios las establece, no como nosotros habíamos pensado. Traer el arca del pacto era un evento sin precedentes en ese momento. Imagínense 30,000 personas custodiando el arca del pacto. El nombre de Dios estaba implícito sobre ese arca del pacto, permitía una fuerza mística que aseguraba la victoria para Israel. David se humilló, David danzó, David sabía que ahí estaba la fuente divina y que habían códigos especiales en el arca del pacto. En ese momento en que Usa muere, David se enfada, se pone muy triste y ya decide no llevar el arca del pacto a su casa, sino que lo lleva a donde Obed-Edom, porque la furia de Hashem había caído sobre Usa y él tuvo temor de llevar eso a su casa o a la tienda que él había dispuesto. Lo extraordinario de todo esto es que cuando Obed-Edom recibe el arca del pacto, dice la Taná que él fue muy bendecido. El arca del pacto estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, de la tribu de Leví. En esos 3 meses estuvo la presencia de Dios muy fuerte
y fue muy bendecido. Dice el Talmud que fue extraordinariamente bendecido. Quiero contarles un dato que nosotros no conocemos. Dice el Talmud que Obed-Edom tenía 8 hijos con sus 8 nueras y que su mujer, después de haber tenido esos 8 hijos, quedó embarazada y crecía la barriga y pensaban que eran trillizos, pero crecía tanto que después pensaban que eran cuatrillizos, y cuando llegó el momento del parto se dieron cuenta que eran sextillizos. En ese mismo mes todas las nueras quedaron embarazadas y todas tuvieron sextillizos. O sea que esto fue un milagro de multiplicación, no solamente de 54 bebés nuevos en la familia, sino que la parnasá, o sea la bendición económica, también se incrementó, porque todas las bestias, todos los animales que ellos tenían también se multiplicaron. ¿Qué nos está enseñando esto? Que en este tiempo nosotros debemos atraer la presencia divina a nuestras casas. Que en este tiempo de quédate en casa es para que nosotros dediquemos cada rincón de nuestro hogar a la presencia divina y venga un milagro de ensanchamiento, venga un milagro de multiplicación, venga un milagro de bendición, de riqueza, porque no solamente fue que tuvieron 54 niños nuevos, sino que también la provisión llegó de manera sobrenatural. Cuando le cuentan al rey David que todo lo que estaba pasando en la casa de Obed-Edom, él toma la decisión de llevar el arca del pacto a Jerusalén, porque decía, ese milagro que está sucediendo con Obed-Edom también tiene que suceder para todo Israel. Y al día de hoy vemos que todo Israel es una nación próspera, es una potencia mundial, es una potencia en milagros de tecnología, en milagros de salud. Es una de las naciones más jóvenes de la tierra y es la nación que más premios Nobel tiene, entre muchas otras cosas que les pueda decir. Entonces, cuando David coge el arca del pacto, la saca de la casa de Obed-Edom y la lleva hacia Jerusalén, cada 6 pasos ofrecía un toro y otro toro de engorde. La pregunta es, ¿qué hacemos o cómo hacemos que nuestra casa sea un sitio donde esté la presencia divina? Traer el arca del pacto a nuestro hogar. Pues yo quiero darles algunos consejos. Primero, debe reinar la paz, que nuestra casa sea un Beit Shalom. ¿Qué es un Beit Shalom? Una casa de paz. Tenemos que dejar la ira, la rabia, los celos, la gritería, las discusiones, la tristeza, la soledad, el dolor. Estamos resguardados en nuestras casas porque la humanidad está ascendiendo a niveles de conciencia superiores. Hay una transformación de adentro hacia afuera. Hay gente que está en depresión porque no saben qué es lo que está pasando y lloran y gritan y tienen esa cosa metida dentro de su corazón. Es que estamos siendo transformados en nuestra conciencia. Segundo tip para traer la presencia de Dios a nuestra casa es comer en familia, dando gracias antes y después por cada alimento. Cada vez que nos sentamos al comedor para comer con nuestros seres queridos y con las personas que nos ha tocado vivir, que se han convertido en nuestra familia, debemos elevar los alimentos. Por lo menos en Shabbat vemos los alimentos que son de la tierra y se hace una verajá, los alimentos que son del árbol se hace una verajá, los alimentos en general se hace otra verajá y después se hace el hamotzi, que es la bendición del pan. Eso es elevar los alimentos para que los alimentos se conviertan en luz y nosotros también poder resplandecer y elevarnos. Otro consejo que les puedo dar a la hora de comer es que a la hora de comer no se hace la chon hará, no se hace en ningún momento, pero en ese momento precisamente como el comedor se convierte en el Mizkan, en el centro de reunión con Dios, nosotros no podemos hablar mal de nadie. Y es la hora de comer, debe tener un sentido de kedushá, un sentido donde se convierte en el Mizkan, en el sitio de reunión con Dios, y nos conectamos con todo el universo en ese momento al bendecir cada uno de los elementos, cada uno de los alimentos que tenemos ahí. Tercero, hacer nuestro trabajo espiritual. Nosotros a veces
como no estamos conectados ahora con una sinagoga, con una casa estudio, no estamos conectados con ningún lugar de reunión, nos hemos acomodado a las circunstancias y estamos haciendo lo que podemos. Pero mi consejo es hacer nuestra oración y bodedut, hacer nuestra meditación, los 72 nombres de Dios, que son poderosísimos, son depósitos de luz, y hacer nuestros rezos según están establecidos en el Sidur. Hay que establecer esos depósitos de luz en nuestra casa, que cuando las personas entren a nuestra casa sientan la presencia de Dios, que cuando las personas entren a nuestra casa digan, en ese lugar hay luz. Y otra cosa es, cuarto, la casa debe de estar limpia, ordenada, porque en eso hay un secreto de elevación. El ama de casa debe cuidar que cada rincón de su casa esté lleno de luz, que cada rincón de su casa esté elevado, y es un secreto que la matriarca Sara ha dejado para la tierra, porque cuando ella cuidaba su tienda, ella mantenía todo en orden, y dice la tradición oral que la tienda de Sara permanecía la Shekinah sobre esa casa. Quiero decirles que esta corta enseñanza, vemos lo que hizo Nadab, Abiud, lo que hizo Usa, parecen pecados inocentes, pero la falta de conocimiento puede hacer que nosotros pequemos. Tenemos que tener un conocimiento de lo que le gusta a Dios, de lo que no le gusta a Dios, cuáles son los tonos musicales que le gustan a Él, cuáles son las alabanzas que lo pueden tocar a Él, y cómo podemos provocar que nuestro hogar tenga esa presencia tan hermosa como la tuvo Obed-Edom. Y resultó que tuvo sextillizos, y todos sus hijos tuvieron sextillizos, y llegaron 54 bebés a la casa de Obed-Edom. Asimismo, en este tiempo, dentro de 9 meses, estamos en nuestras casas, estamos con nuestras parejas, estamos orando, estamos buscando la presencia de Dios. Dentro de 9 meses veremos una explosión de bebés en toda la humanidad, porque vienen tiempos diferentes. La humanidad está siendo transformada, la humanidad está siendo cambiada, estamos siendo elevados en niveles de conciencia, en una frecuencia altísima, y nosotros tenemos que empezar por llevar la luz al interior de nuestros hogares. Yo soy Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar. Les quiero mucho.